juntos. Uy. Ya, Un oigan, minuto. ahí me dijo el licenciado que qué onda, ¿eh? Y si no, no pasa nada. Tú, No, 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 no. No, es que el de oh, los canastos, los peces. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, seguidores de nuestra página del Partido Vista. En este momento contamos con una agradable presencia de nuestro amigo el licenciado Antonio Rodríguez Sosa, un excelente jurisconsulto, pero sobre todo un excelente conocedor del Estado de Derecho en nuestro Estado. Asimismo nos acompaña nuestro analista, el licenciado Rolando Álvarez. Buenas noches. Y dirigente y presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Villista. Pues bienvenidos, señores. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, felicidades. No conocía las instalaciones. Le decía al licenciado Rolando que pues hace mucho esto fue la dirección de finanzas municipales del municipio de Durango, ahí por los años 95. Y pues muy buen lugar, los felicito, pues me empezaron con el pie derecho. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Pues esperamos contar con su presencia mucho más tiempo, muchas veces, y que nos siga acompañando, sobre todo en el análisis político que acontece en nuestro estado, en nuestro país y en nuestro municipio. Pero sobre todo el día de hoy vamos a tocar un tema, el tema de las reformas presidenciales, que ha ocasionado tantos problemas. El día de hoy vemos que existe una marcha del silencio, donde están partiendo de los juzgados de distritos federales hasta el centro de la ciudad. Hay manifestaciones de los empresarios de Canaco, existen manifestaciones de la Canacope, existen inclusive de los gobiernos extranjeros referente a estas reformas institucionales que pretende hacer el presidente y que ya están en la Cámara de Diputados. Básicamente estaríamos hablando de la reforma al Poder Judicial, pero también de la reforma que hace de simplificación administrativa, que no es otra cosa que desaparecer los organismos autónomos que dan certeza jurídica al ciudadano. ¿Qué opinión les merecen ustedes? Vamos adelante. Bueno, pues primeramente, gracias por la atenta invitación y pues es un tema ya que se convirtió muy álgido, en donde el equilibrio de opiniones está ya demasiado exacerbado por los dos lados, no, nadie cede, a pesar de que los gobiernos extranjeros, las cámaras empresariales y muchos ciudadanos están en contra de la reforma judicial, pues no hay cesión por parte de ellos, pero tampoco la presidencia de la República cede a sus iniciativas. Entonces, tienen mucha razón porque muchos de ellos ya han dicho que continuar, pues se trata de paros ilegales, la ley no contempla ese tipo de paros y asusta que los señores del Poder Judicial de la Federación que defienden la ley, pues hagan este tipo de paros y sobre todo que lo continúen. Ojalá que estas marchas pues generen un diálogo, porque de seguir así confrontados, pues el perjuicio lo tenemos la población, ya que un Estado sin derecho, pues no existe, no puede coexistir, nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Y reprimir, bloquear, abandonar el servicio público del Poder Judicial de la impartición de justicia, pues nos deja a todos los ciudadanos en un estado de indefensión, sobre todo pues a los que ejercemos nuestra profesión. Si requerimos un amparo, ellos dicen pues que para cosas urgentes, pues todo es urgente, la justicia es urgente, la justicia es pronta y expedita, reza el numeral 17, ¿no? Puede hacerse justicia por su propia mano. Entonces nos están recordando los tiempos de la pandemia, que tanto daño nos hizo. Entonces, me parecen buenas las marchas, están en su derecho. Sí, lo que no estoy de acuerdo yo es que pues paren las labores judiciales. Y pues yo no conocía ese Poder Judicial de la Federación político. Él siempre fue inerte, inmóvil, nunca se acercaban los ministros, los magistrados, menos los jueces de distrito a entrevistas, a dar su punto de vista. Es más, ni siquiera presentaban una reforma o una iniciativa de cómo se debía de ejercer el amparo, qué beneficios debe de tener, que hubiera suplencia de la queja, como en materia electoral. Si nos equivocamos del número de recurso o del nombre del recurso,
lo sustituyen y lo reenvían. Aquí no, aquí una queja mal puesta, una revisión mal hecha, todo es obedecer. El secretario del juzgado está buscando nada más cómo obedecer. Y entonces se pierde esa finalidad que se estableció, que se defienden los derechos humanos, los derechos universales. Entonces no conocíamos ese poder político en el cual ya se hacen acompañar de la María Rosa, del colectivo ciudadano y de ciertos grupos que ya están acompañándolos, que están en todo su derecho, vuelvo a repetir, las marchas y opinar. Lo que no conocíamos es ese poder político que tienen, y además inquebrantables, no se mueven de ahí. La ministra Norma Piña pues está firme. Entonces, por lo pronto, para no comer, es tanto el tema que por lo pronto para ser alternativo a esto, pues adelante. Sí, no, yo creo que hay que reconocer que la ciudadanía está un poco apática sobre los temas porque no conoce a fondo. Las personas que están estudiando, las personas que están analizando, los que están revisando cada una de las situaciones, saben que se corre un riesgo eminente en el país, que podemos ir a una debacle, que ya el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá, puede romperse, y eso sería lamentable. Los mismos empresarios pueden sacar su dinero del país al ver que no hay la seguridad que se requiere. Entonces, en cuanto al Poder Judicial, bien lo dices, ahorita que están dando la cara los jueces, los magistrados, en defensa de su trabajo, de sus estudios, de su preparación, porque no podemos decir, oye, me van a operar del corazón, no, echamos un volado, ¿no? Entre los tres, a ver quién opera. Perdón, hay especialistas, hay cardiólogos, hay personas que estudiaron para eso. Entonces, que sea la elección popular la que decida quién va a ser el juez, pues es algo muy difícil porque tenemos que tener los perfiles adecuados para cada uno de los casos. En las situación de los cambios que se quieren dar ahorita por la Cámara de Diputados, que entró la iniciativa del presidente, oye, son organismos que apoyan a la ciudadanía, que están en defensa al momento de que los van a tomar la Comisión de Energía, ¿verdad? Pues entonces, ¿quién nos va a defender de la Comisión de Energía? ¿Quién nos va a defender de la educación? ¿Quién nos va a defender de las diferentes secretarías? Si los organismos, que muchos de ellos son del 2013 hacia adelante, que empezaron a funcionar y que han dado resultados, y que la gente es donde podemos ir a presentar la queja, es donde podemos ir a que nos defiendan, van a desaparecer, los absorbe la misma dependencia, pues entonces, ¿cómo vamos a estar? Dicen, hay un ahorro porque la burocracia se hizo grande, se hizo tediosa, están las dependencias dobleteando funciones, pero es un ahorro mínimo del 0.05 lo que se están ahorrando, pero la defensa de los intereses de la población debe de ser mayor, ¿sí? En programas sociales, en hidrocarburos, en todo, hay una defensa y hay una transparencia, y la gente ahorita dice, oye, ¿sí sabes algo? Oye, ¿no has visto eso? Sí, nomás le hacen ahí al cuento y que no, son cortinas de humo, sin saber lo que está en riesgo. Entonces yo creo que sí se merece hacer análisis más profundos y que la gente esté consciente del peligro que se corre en el país en este momento, y más por ser un cambio de gobierno. ¿Quién se hace responsable? ¿El que se va o el que llega va a asumir el riesgo? Fíjense que muy bien en ese sentido, porque realmente creen ustedes que la presidenta electa que viene hoy en día y que ya acaba de entrar una nueva legislatura vaya a continuar con esta reforma judicial. Lo ha manifestado, ha externado su deseo, pero también la gente en línea les dijo, hey, váyanse despacito. ¿Creen ustedes que de esta continuación de esta reforma, o que en un momento determinado sea más cautelosa? En mi punto de vista, yo espero que como ser mujer, y que sea más cautelosa en sus decisiones, y que en un momento determinado pueda dar marcha atrás a eso. Pero yo confío por el hecho de ser mujer, que ella pueda tener una decisión más cauta, más sensata, y que vea que de un día a otro se nos disparó el dólar, y que este dólar nos está afectando a todos. Y lo digo como un ejemplo, el hecho de que nosotros íbamos a pedir un medicamento para una persona de cáncer, y me dice, no, espérate, no te lo puedo dar, porque lo tengo que pedir, y no sé cómo va a amanecer el dólar mañana, entonces, si te lo
Si te lo pido el precio que te lo estoy dando ahorita, y mañana me sube, el afectado voy a ser yo, entonces, espérate, no te lo puedo pedir. Oye, pero es un medicamento que urge para la persona cansada. Pues sí, pero corre riesgos. Entonces, nos tienen en ese el predicamento. predicamento de que no saber cuánto va a amanecer el dólar el día de mañana. No hay una certeza. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Pues por lo pronto la señora presidenta electa ya dijo que se detuvieran esas reformas, que se fueran más calmados. Y eso es buen signo de que la oportunidad de que llegue al poder, pues va a ser un cambio diferente. Ahorita vemos pues un presidente muy fortalecido, porque la legitimación de la señora presidenta electa, de Claudia, pues se debe precisamente a su gobierno. Pues, millones y millones de votos, pues sí generan una gran victoria, una gran alegría. Y eso lo hace, el señor presidente pues es burlesco, es dicharachero, es refranero, es saludero, o sea, tiene todo y es criticón, ¿verdad? Descalifica clasicistas, marxistas, reformistas, o sea, todo le ha pegado y a veces no es tan adecuado en el tino, en el calificativo, y ha generado ciertas divisiones. Entonces, Claudia no la vemos así, Claudia viene más suavecita, no es burlesca, no critica en la forma que critica el presidente. Entonces el presidente tiene esa aptitud, pero a la gente le gusta, pues están los votos. El presidente no fue de un año para acá, que es burlesco, criticón, que pone apodos, él siempre lo hizo desde que generó, pero la presidenta electa no. Entonces vamos a ver cómo es la presidenta. Y efectivamente, pues el dólar a mí me parece que por prudencia política, por la prudencia económica, pues se deben de sentar las bases, y no, miren, por ejemplo, que no soy el presidente, pero si están criticando la reforma respecto de la elección de jueces de manera popular, quiten esa parte y síganle a lo demás. Eso calmaría mucho, muchísimo. Vamos a elegirlos, por ejemplo, con un jurado adecuado, que haya que se visualice un video en el cual, en un examen de oposición, los 4 o 5 que salieron, pues definan cómo son las entrevistas, como lo hacen en el INE. Pero a veces los procedimientos son muy extraños, porque por ejemplo en el INE resulta que los aspirantes, que son como 200, pues nada más llegan 10, y esos 10 les hacen la entrevista, todos pasaron, todos sacaron 10, pero los más burros, los que sacaron el 7 y el 8, esos pasan. ¿Por qué pasan? Bueno, pues si no pasaron los extras. Porque hubo una entrevista. Pero todos los que tenían 10 se sacaron 0. Y van a los juicios ciudadanos a establecer, oye, ¿por qué es inequidad? Entonces, como la línea es que los magistrados son designados por el poder en turno, estos todos son designados por los pianistas, pues todos los magistrados escogen a su gente. El INE es escogido por los legisladores. ¿Cuál autonomía? ¿Dónde está la autonomía? Hay que pagar la factura, hay que estar bien con el señor que me eligió. Entonces, pues, órganos autónomos, pues, ¿de dónde autónomos? Pues, por ejemplo, ahí está el anterior presidente del INE, don Lorenzo, pues, ¿de dónde es autónomo? Pues, el INE no se toca, y ahora sí se toca. Entonces, ahora vamos sobre de él. Vamos a acabar y a destrozarlo. Y entonces ellos tienen sus argumentos muy sólidos. Pero, por ejemplo, ahora en la representación proporcional, pues es evidente, los que conocemos materia electoral, que es obvio que así se repartió, que es correcta la operación aritmética. Sin embargo, una mentira dicha 1000 veces se convierte en 1.000.000 de veces y ya es una verdad. Entonces, son muy hábiles. Lo que decía yo ahorita al inicio de mi primera intervención es que la marea rosa, los colectivos y los periodistas han generado ya un círculo de mentiras, pero también Morena no se deja, Morena también saca sus mentiras. Entonces, entre unos y otros, ahí va, y la ciudadanía está muy confundida, porque ¿quién es experto en constitucional? ¿Quién es experto en electoral? ¿Quién va a hacer esos números aritméticos para sacar el cociente mayor, el resto mayor, y el porcentaje del 8%, máximo y mínimo? Es una operación que genera, si uno la ve, son 50 hojas. 50 hojas para hacer esa operación aritmética. A ti que te ha tocado como consejero electoral. Entonces, Sí. no está tan fácil. ¿Quién le va a entender? Pero ya hay alguien ahí con un ingeniero, alguien dice, no, es que nos robaron la elección. No, ya hay un algoritmo y nos robaron. Oye, no, pues
las actas se suben a un escáner, se suben a la plataforma, tú las puedes ver. Esto está todo tan establecido que es muy difícil hacer trampa. Entonces, para mí, pues debe haber prudencia. Lo de la tómbola, pues yo prefiero que, si ese es el gran problema, porque luego, Sí. por ejemplo, tú, licenciado, lo resaltaste, quiten eso y vamos modificándole, que pasen las demás reformas. Sí, se tiene mucho de fondo porque, así verdad, bueno, en el caso de el Senado, que se está dando el problema sobre la mayoría, pues lo dijo el señor gobernador, sí, Esteban Villegas declaró, aquí en Durango lo hicimos, y lo hicimos varias veces, y está correcto, o sea, no hay nada que discutir. Yo creo que eso a nivel nacional, pues deja mucho que desear para la marea rosa y para los colectivos. En el caso de las reformas que se están llevando a cabo, hay mucho de fondo, porque van a afectar la educación, ¿sí? Todo lo que es la educación, van a afectar lo que es el petróleo, ¿no? Lo que es la transparencia, o sea, entonces uno, oye, están desarticulando todo y no nos damos cuenta porque pues hay una cortina de humo con el Senado que a fin de cuentas los diputados ya le dieron entrada a ese tema, pero pues todavía faltan las discusiones y pasarlo al Senado, pero no lo están viendo de fondo, están alegando otras cosas, ¿sí? Y los medios de comunicación están metidos en otros temas. Y a ver quién va a quedar en el gabinete, y quién va a quedar en el gabinete. Pues qué tanto nos puede interesar quién quiten o quién ponga en el gabinete de las reformas constitucionales que vamos a heredar, ¿sí? Porque yo siempre lo he dicho, lo que a nosotros nos pase, pues es lo de menos, ya vamos de salida, ¿sí? Ya tenemos el camino andado, lo que estamos dejándole a los jóvenes, lo que estamos dejándole a los niños, ¿sí? Que ellos son los que van a cargar con esas malas decisiones. Y ahorita es un autoritarismo porque realmente se tiene que analizar en su momento con quien esté para poder tomar las decisiones de esa manera. Porque si hay una afectación mayor, llaman de burocracia. Pero son organismos que tienen presencia a nivel nacional en cada estado, ¿sí? Y los van a absorber a todos para ya quitarles las facultades, para que ya no hagan nada. Pero todos no siguen cobrando, o los van a indemnizar, ¿sí? Les van a dar su lana para que se vayan, o sea, ¿cómo le van a hacer? Entonces, para que sea un ahorro en cuanto a cuestión económica, pues no lo vemos de esa manera. Pero sin embargo, para que se tengan todas las facultades de manejar la Constitución y manejar todos los organismos a conveniencia de ellos, pues eso es lo que se está viendo. Si esa es una transformación, por ahí decíamos hace algunos años, pues la reversa también es cambio, ¿sí? Porque para bien no se ve. En cuestión económica, manifestaba Claudia Sheinbaum que se iba a gastar 300,000 millones de pesos en la reforma judicial. La indemnización. En la indemnización, en actualizarla, en ponerla en marcha, en las elecciones. Y yo decía, caramba, ese dinero, ¿por qué no lo utilizamos en educación? ¿Por qué no lo utilizamos específicamente en mejorar nuestras carreteras de todo el país? De todo el país está horrible y no lo hemos resuelto. Entonces, en lugar de eso, porque se pueden hacer reformas, yo estoy de acuerdo en muchos ciudadanos que nos ha tocado la suerte de litigar y que de repente batallamos con jueces o con tribunales que son muy inclinados hacia un lado o que son muy flojos o que realmente sí hay vicios. Yo no digo que no, y sí existen algunos, pero no podemos hacer una reforma de quitarle a la gente que está estudiando, que está preparándose para llegar a ser juez. Yo ahorita veo estudiantes de derecho porque doy clases y dice, mi ambición es llegar a ser magistrado. Al rato van a decir, pues ¿para qué estudiamos? Puedo llegar por el voto popular para ser juez, sin necesidad de estudiar. Entonces, ¿dónde quedó aquel ímpetu que teníamos como estudiantes de estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado y un postdoctorado? Entonces le vamos a dar marcha atrás a toda la educación. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. ¿Para qué? Es un adorno. Entonces, ¿a usted qué les opina que el hecho de que va a costar tan caro la reforma judicial? Bueno, según los cálculos que hicieron es que el inicio es caro, deshacerse de tanta persona, porque al último se van a reponer, pero lo que ellos quieren
y el argumento toral es que el nepotismo. Entonces, si yo trabajara en el Poder Judicial Federal, pues lo primero que haría como Consejo de la Judicatura era, pues, señalar que sí estoy funcionando y que si este magistrado metió 30 familiares, quitarlos. Y que si yo tengo estos privilegios, quitarlos. Va a ir cediendo a las circunstancias del país, pero ni la presidencia de la República cede a los jueces populares, ni el Poder Judicial de la Federación. Cada uno quiere tener lo que ya dijo. Estos no se pierden sus privilegios y estos quieren sacarlos a como de lugar. En el caso de los institutos autónomos, pues para mí no existe la autonomía. La autonomía la vemos, por ejemplo, a ver, tenemos un fiscal anticorrupción. Supuestamente es autónomo, porque lo nombra El Congreso. el Congreso, ¿verdad? Pero ¿a designación de quién? ¿Y por qué no se designaron más? Entonces, tenemos un policía que es buen amigo, es muy educado, lo que ustedes quieran, pero en materia legal no tiene esa capacidad, y menos que en 2 años no hizo absolutamente nada. Lo único que hacen es meter a la cárcel a gente que falsifica actas de nacimiento, pero no hay esa autonomía. La Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál autonomía? ¿Y para qué sirve? O sea, y el INAI igual, todos responden a lo que diga el señor gobernador y todos están de acuerdo, entonces no hay autonomía. Es que no quieren perder la chamba, pero hay que recordar para qué fueron creados y que deben de estar sujetos a procesos, a transparencias y ajustes y modificaciones, pero no un corte de tajo, porque si bien es cierto, todo eso se planeó y se construyó y se invirtió recursos para que ahorita lo mochen, eso es lo que muchas veces tenemos que analizar y estar esperando la respuesta. Sí, que se les obliga a la transparencia. ¿Por qué? Porque es un recurso público. O sea, que tenga la transparencia, el ajuste, ¿sí? Que se esté viendo los avances. Pero yo lo que les digo, ya están construidos, ya existe, ya tienen la personalidad, ya tienen el equipo, ya tienen todo. Cortarlos de tajo como que no es la respuesta. Se puede hacer con este movimiento a nivel nacional, que se vayan ajustando y se vayan alineando realmente para lo que existe. Si decimos, no son autónomos porque pues, les paga el gobierno, siguen siendo servidores públicos ellos también. Sí, pero ¿quién de su bolsa, cuál empresario, cuál persona, va a decir yo hago el trabajo de esa dependencia sin que me paguen? ¿O de dónde va a salir ese recurso? Por eso también la Morena requiere abogados litigantes que sepan generar reformas y que lo que tú dices, licenciado, es muy acertado. A mí me gustaría, por ejemplo, una reforma en la cual a cada ley se le agregue de la administración pública, de las leyes orgánicas, que todo el mundo está obligado a rendir sus cuentas y publicarlas, y con eso se acabó el tema del INAI. ¿Por qué? Porque ya dice la ley, y si le agregas que en caso de generar la rendición de cuentas y no la presentas en un mes, serás destituido de tu cargo y que se cumpla la ley. ¿Para qué quieres un INAI? Que hace un recurso y ahora es otro recurso y que me violó y que no me dijo, que sí me dijo. Y es un círculo vicioso porque prácticamente el INAI se convierte en un tribunal administrativo. Oye, es que el licenciado no me quiso dar la información, pues ve con Rolando a ver si te la da. Oye, Rolando, pues no, vuelves a pedir y no te dan la información y no hay sanciones. Entonces, finalmente se convierte como la Comisión de Derechos Humanos, en que sus resoluciones son llamadas a misa, no hay sanciones, no hay nada. Entonces, ojalá existieran verdaderos órganos autónomos, o sea, ese sería lo ideal, ¿verdad? Haz tu trabajo y exígele al gobernador que dé cuentas. A ver, acaba de pedir un préstamo de 8,850 millones de pesos, que no es un préstamo, dicen los diputados. Ah, entonces, ¿qué es? No, no es un préstamo porque es reestructurar la deuda. Entonces, en vez de pagar 32 millones... Ya no le debe a 10, ya no me lo va a deber a uno, la ganancia que se tiene. Pero en 4 años ya no vamos a deber esos 8,000, sino ya vamos a ver 5,000. Oye, pero los que acabas de pedir prestados, ¿esos qué? Entonces, mira qué gusto, el banco va a perder para que tú... Y además no dicen que se va a ampliar ese dinero. Entonces, pues desde ahí el INAI no sirve, porque el INAI, si de veras protege nuestros intereses, no se tiene que esperar a que un ciudadano vaya y le pida cuentas. Está obligado el Congreso del Estado a decir en su exposición de motivos por qué voy a gastar ese dinero, en qué voy a gastar ese dinero. Exactamente, nuestros representantes populares son los que están fallando. Sí. Ahí es cuestión no de los organismos, no de la autoridad, sino de nuestros representantes populares. Porque ¿qué es lo que están haciendo ellos?
¿sí? Los levantadedos son los que están callados ahorita en este momento, cuando necesitamos que defiendan realmente a la población, que realmente vean hacia el futuro. ¿Sí? No, estoy peleando mi curul, yo mira, no me meto, yo ya llegué, me la quiero llevar campechana, sirve que a ver si me mandan el reloj, el carro, modifico mi casa y ya la hice. Tenemos quien se debe de encargar de sus organismos, quién se tiene que encargar de la transparencia, quién se tiene que encargar de las sanciones, quiénes son los que realmente se tienen que poner a trabajar. Por décadas no lo han hecho. Y estamos llegando a esta situación que realmente están poniendo en riesgo a todo el país. Totalmente de acuerdo. En este momento vamos a irnos a una pequeña pausa y les pedimos que continúen con nosotros. Vamos a un pequeño espacio informativo de nuestro patrocinador, ¿sí? Que es el Partido Villista. Muchísimas gracias. Hoy un momento continuamos. Porque juntos somos la fuerza del cambio. Unidos construimos un camino de esperanza, donde cada acción villista que se levanta y defiende sus derechos, que lucha por un futuro mejor y más justo. Únete a ERA. Estamos trabajando a lograr cualquier cosa que nos propongamos. Es tiempo de ser villistas. Villa cabalga de nuevo. Partido Villista. Bien, continuamos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa de charlas villistas y continuamos con las reformas presidenciables. En este caso, comentamos el tema. ¿Qué propondrían ustedes para estas reformas constitucionales? ¿Qué sería lo conveniente? ¿Cuál sería lo adecuado para que estas reformas ya no estuvieran repercutiendo? Ahorita estamos repercutiéndonos en el mercado internacional, en el mercado que vemos real, diario, y sobre todo con las protestas, las inconformidades. Algunos dicen que son válidas, otros dicen que no son tan válidas, y otros dirían que tendría que ser una modificación de fondo. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Pues efectivamente lo que hemos estado comentando, hay que sentarnos a dialogar. Definitivamente esa actitud de no sentarme a dialogar, de no escucharte, en nada ayuda. Al contrario, si nos sentamos a dialogar, el dólar se va a calmar, va a haber un mejor razonamiento, porque eso también tiene razón el presidente cuando dice que los gobiernos extranjeros se están metiendo, están opinando. Pues sí, tiene razón, pero también pues van a cuidar sus intereses. La mayoría de los bancos son de ellos, son de los extranjeros, entonces ellos mismos son los que encarecen el dólar, son los que encarecen la economía, son los que suben los intereses, el Banco de México. Entonces sí es importante que se sienten a dialogar y en ese diálogo pues proponer muchas reformas. Yo lo que proponía era, si insistes con tus jueces de tómbola, pues permítenos participar, llena requisitos, llena filtros, y que se vea a quién vas a escoger, porque uno quiere participar, ¿verdad? Pues tenemos los requisitos, pues vamos a participar, la edad, pues un muchacho de 25, 30 años es muy complicado, apenas se está enseñando, por mucho que aprenda, tenga medalla de oro, bonita jueces, eso, pues no es suficiente, tienen que ser jueces experimentados, que tengan conocimiento. Entonces, aquí hay que empezar a ceder, hay que empezar el diálogo, pero ya lleven una propuesta. Decía Norma Piña que ella ya va a llevar una propuesta. Vamos a ver cómo llegan los legisladores, pero hay siempre alborotadores. Pues este señor Monreal también calienta la sangre y dice, a rajatabla, vamos a llegar el 1 de septiembre y vamos a aprobar luego la reforma. No, pues no se puede. Y los vamos a correr a todos ustedes y los vamos a meter a la cárcel. No, pues tampoco, ¿verdad? Están en su derecho de opinar. Entonces, unas por otras, hay que ceder, hay que sentarnos al diálogo por el bien del país. Porque efectivamente, ¿qué les vamos a dejar? No nos conviene que se esté metiendo Estados Unidos a opinar. O sea, no, oye, pues ya está bien, vamos a platicar. Y en eso debe haber, cedo con esto, y todos contentos, ¿no? Esa es la política, ese es el arte de la política. Pero si ni uno ni otro lo hacen, vuelvo a decir, el Poder Judicial, ¿cuántos años tiene ejerciendo? Sus jurisprudencias, sus tesis, las hacen leyes. Ellos fácil cambian una ley
con una jurisprudencia, con la mano en la cintura. Dicen, es que eso no quiso decir el legislador. Esto es lo que quiso decir. Como el vocero de Fox, ¿se acuerdan? No, lo que quiso decir el presidente. Lo que quiso decir. Sí. Entonces, uno, ya como abogado experimentado, dice, no, este amparo, ay, pues lo voy a ganar porque he ganado 10 iguales. Pues ya saca la jurisprudencia número 3 del tribunal colegiado que dice que no, que lo que quiso decir, y en una nueva reflexión esa jurisprudencia ya no vale, y ya no vale esa ley, y esto es lo que vale. Caray. Lo dice, oye, pero si 10 asuntos me los llevaste iguales, te los gané. Pero eran 10 asuntos de asuntillos chiquillos, ¿verdad? De la Cámara del Pequeño Comercio, pero acá estamos hablando de Electra, ¿no? Entonces, eso ha generado muchas sospechas, muchas triquiñuelas que se han realizado. Entonces, son ministros poderosos que son dueños son accionistas de grandes consorcios. Y es lo que López Obrador poco a poco lo ha descubierto. López Obrador se convirtió en un espía también. Y es la única manera en que, buscándoles y rascándoles, se ha dado cuenta del gran poder que tienen. Y es inmenso el poder. Entonces no se quieren dejar. Lo recomendable, termino, es que se sienten al diálogo. Es que llegamos a lo mismo. Porque primero hace falta el diálogo, falta escuchar, tener los consensos, buscar. ¿Por qué? Porque la situación en el Poder Judicial, en los organismos, es la burocracia, es la nómina del gobierno. Pero por otro lado, se corre el riesgo de Coparmex, Canacintra, Canirac, de todos los empresarios, que también empiecen a despedir al personal. ¿Sí? Porque esa inestabilidad pues, no genera que lleguen tiendas nuevas, no genera que alguien quiera abrir sucursales. Al contrario, va a decir, me espero, guardo mi lana o la saco del país. Entonces, las consecuencias pueden ser catastrofales. Y aquí el detalle más de fondo es por qué se esperó López Obrador a su salida. ¿Por qué no lo hizo hace un año? ¿Porque corría el riesgo de las elecciones? O sea, ¿por qué no lo hizo hace 2 años? ¿Cuál era el temor? ¿Un levantamiento y perder la credibilidad? ¿O que debatieran con él, que lo encararan? El norte ya se va y no quiere recibir a nadie. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la prensa? Sus mañaneras son a modo, ¿quién le va a preguntar? ¿Sí? Y pues dicen, oye, ¿y si es periodista y ese parte de dónde lo sacaron? Entonces, ya esto, a la salida, mañosamente, convenciero para él, lo está haciendo. Bien, esperemos que realmente Claudia no vaya a llegar a ser marioneta, no vaya a llegar a ser títere de él, que él siga atrás de bambalinas modificando todo, porque ahorita en este momento, para el día de mañana, el país es una catástrofe, es un detonante que estamos viendo hacia el sur, ¿sí? Venezuela y otros países como están. ¿Sí? Yo no quisiera que el día de mañana a alguien se le ocurra salir a las calles por las marchas con todo eso y que empiecen los saqueos o que empiecen a ganar, que también sabemos, ¿sí? Cuestiones ajenas, sacan tajada y alborotan a medio mundo. Como esto se puede ir de un lado, se puede ir del otro por falta de equilibrio de comunicación. Y yo creo que ahí lo necesario, los que saben, y nos guste o no nos guste, los empresarios tienen que tener voz y voto en esta situación porque hay muchísimo riesgo de todos esos negocios que abren sus puertas. Bien, sí, yo pienso que una de las reformas que debe establecer el presidente es poner reglas claras a quién puede ser elegible. Porque tenemos, y lo mencionaba el licenciado, no podemos estar eligiendo a un joven de 25 años cuando apenas acaba de salir de la carrera. Hemos corrido riesgos, ya lo vimos en la experiencia propia del estado de Durango, con un magistrado presidente que nunca litigó, no tenía la más mínima idea de lo que era el Poder Judicial, porque ni siquiera había litigado, no tenía la más mínima idea de cuál era la función del Poder Judicial, y se fue en debacle. Se fue hacia abajo el Poder Judicial. Llegó otra funcionaria que nunca litigó, y si litigó, pues nomás fue un divorcio, porque tampoco no sabía nada del Poder Judicial y no tenía. Hasta ahora, afortunadamente, tenemos un abogado litigante, que es el Poder, y que de alguna forma ha estado manteniendo la estabilidad. Pero ya lo vimos, ya tenemos esa experiencia que ha ocasionado problemas, la gente que no sabe cómo se puede ir a pico un Poder Judicial. Y en este caso, una persona que no esté preparada, que no sepa los procedimientos, que no sepa el conocimiento, que no sepa litigar,
va a ocasionar el problema más y el daño más irreversible al país. No puede que el día de mañana un juzgador pues te vaya a quitar tus propiedades, te vaya a quitar tu pensión, que vaya a cederse de sus funciones, ¿verdad? Porque no tiene el conocimiento. Y ese es el miedo de, supongo yo, de los gobiernos extranjeros que tienen su inversión. Que el día de mañana, pues va a llegar una reforma y que te va a decir, ay, decomisamos todos los bienes o decomisamos todas las inversiones y son para el país, ¿verdad? Entonces, pues como quiera que sea, ellos están interesados. Y ese Tratado de Libre Comercio, al momento que el presidente le dice, vamos a poner una pausa a nuestras relaciones, pone a temblar a todo medio mundo, aunque al día siguiente se desdijo y dijo, es que no quise decir eso, ya provocó ese Malestar, inquietud, ¿verdad? Y desestabilidad en el país. Pues ahorita lo estamos viendo, ¿cuánto más decimos del dólar, no? Y eso nos ha provocado que no se siente esa estabilidad económica tangible, no hay esa estabilidad del dólar. Hubo un tiempo en que lo llevamos muy estable, estaba bien a todo dar. Es más, los que siempre jugaban con que tener tantos dólares guardados, pues ya no les era negocio. Ahorita se volvió a disparar, pero también dispara inversiones, refacciones, todo, y nos va a ocasionar un problema muy fuerte en el país. Esa inestabilidad, pero aparte de eso, ¿qué vamos a dejar? Lo que ustedes dicen, estoy de acuerdo totalmente. ¿Qué vamos a tener? ¿Vamos a tener un poder judicial a modo? Porque al final de cuentas, ¿quién lo va a elegir? La votación del ciudadano. ¿Y quién va a contar? ¿Y quién lo va a proponer? Dime, ¿quién lo propone? ¿Quién lo va a elegir? ¿Y quién va a decidir quién ganó? ¿Y cómo se van a dar a conocer si no pueden hacer campaña? Sí, de hecho, hasta las convocatorias van a salir mal. Sí. Si una convocatoria va dirigida a cierto grupo, pues ya no se generan los principios de una convocatoria, debe ser abstracta, general, no dirigida a ciertos sectores. Y la experiencia, más que nada. Pues así, pues cualquier tipo de convocatoria desde ahí truena. Pues hemos impugnado las convocatorias. A mí me parece que la reforma judicial debe de ir acompañada de una reforma partidista y de una reforma a las leyes orgánicas de las fiscalías, porque el Ministerio Público tiene mucho que ver en la impartición de justicia. El Ministerio Público sabe cuando una denuncia, porque es experto, va mal, y cuando va una formulación de imputación sabe que va mal. Ya la víctima tiene que contratar los servicios de un asesor jurídico, porque ya es muy complicado ir a un procedimiento penal que es contradictorio, que es adversarial, en el cual el juez no tiene la carpeta de investigación en su poder y va a lo que le dice la defensa y va a lo que le dice el Ministerio Público. Pero entonces si el Ministerio Público no realiza bien su función, su trabajo, pues entonces la víctima va a quedar a expensas del delincuente porque no probó los hechos y los liberan. Entonces el argumento del Poder Judicial dice, oye, pues es que tu Fiscalía General de la República, tu Fiscalía del Estado, tu Fiscalía Anticorrupción, entonces debe de ir acompañada de una reforma y destituir a los ministerios públicos, pero también pagarles bien y luego que haya auxiliares de ministerios públicos, no hay. Tú llegas a buscar al ministerio, no está, anda en una audiencia, no está. La secretaria, no le puedo ni siquiera recibir. Oiga, pues una cita para integrar una carpeta de investigación. No hay justicia, la verdad no hay justicia. Cualquier asunto, un delito menor, pues no hay justicia. Entonces, la reforma tiene que ser integral, tiene que haber una reforma a los ministerios públicos y tiene que haber una reforma partidista para contemplar lo que van a hacer los diputados, ¿verdad? Porque hay una cúpula exagerada, por ejemplo en el Partido Acción Nacional son los que menos tienen afiliados y están así cerquitas de perder el registro porque no tienen afiliados. Entonces cuando van perdiendo hacen afilia, pero si tú te quieres ahorita afiliar al PAN, no puedes, tienes que hacer un juicio ciudadano para afiliarte al PAN. Oye, pero si todo el mundo quiere afiliados, ¿por qué yo tengo que hacer un juicio para afiliarme al PAN? Pues porque tiene los votos. Ahí viene otra vez este muchacho, el peloncito, el senador Anaya. Ajá. Oye, o sea, por la puerta de atrás para que no lo detengan. o sea, ya de hecho ahorita ya tiene fuero. aquí en Durango, Oniel, o sea, el gobernador anunció a los 4 vientos, miren, ya lo vamos a capturar, es un delincuente, enriquecimiento ilícito. Ah, caray, ya, no, pues ya va a entrar y sale la foto del Migover con
con O'Neill. Oye, pues, entonces, ¿dónde queda la reforma partidista? La reforma, ¿cómo se apoderó O'Neill, que viene del PRI, cómo se apoderó de Morena? ¿Cómo los excluyó a todos? ¿Qué maromas hizo para seguir en el poder? Entonces, esa reforma partidista, junto con una reforma al Ministerio Público, deben de ir a la par, no nomás la impartición de justicia. O sea, que deben de ser de fondo, Sí. no superficiales, y se deben de modificar las leyes y los procedimientos, pero volvemos a lo mismo. Necesitaríamos tener una legislatura preparada, necesitaríamos tener unos senadores que realmente sepan del tema y lo lleven a fondo. ¿Por qué? Porque van y levantan el dedo y voltean a ver al coordinador de la bancada, ¿es para arriba o es para abajo? Se acabó. Pero todo lo que estamos sufriendo ahorita, y estamos pasando, no se trata de cortar cabezas, no se trata de agarrarlos de arriba, es empezar desde el cimiento, ¿sí? Desde el cimiento, hacer las modificaciones y hacer los cambios necesarios para que esto llegue a buenos términos. De otra manera, se nos va a caer todo el edificio. Y es lo que ahorita no se está viendo la situación. Hay que quitarlo los jueces, no es el juez. A lo mejor voy más abajo, a lo mejor es desde el policía, ¿sí? Es desde la detención que hizo el policía, cómo la hizo, ¿sí? Y luego cómo pasó a las manos del Ministerio Público, ¿sí? Y cómo se siguió todo el procedimiento. Entonces, si uno oye, entonces no fue el juez, el juez fue lo que le entregaron, ¿sí? Y en cada una de las dependencias pasamos por lo mismo. Es que hay la burocracia, no, es que ya están ahí muchos, pues sí, pero si tienen una función hay que exigir que la cumplan, hay que revisar que la cumplan, y todo esto nos lleva a la misma transparencia, nos lleva a la legalidad, nos lleva a varias cosas que son sancionados. ¿Quiénes son los responsables? Obviamente los diputados, ¿sí? O sea, lo que tenemos que quitar, que modificar, ¿sí? Son diputados locales, que todas las reformas tienen que pasar por los congresos locales también, tienen que pasar, ya están en el Congreso Federal, y tienen que ir al Senado. Entonces, eso todavía se tarda tiempo, pero la gente tiene que estar consciente de cuáles son los procedimientos, cuáles son los pros y los contras. Porque ahorita si le buscamos, tenemos más contras que cosas a favor. ¿Por qué? Porque no se van a quedar así. Y dijeron por ahí, los vacíos se llenan, los huequitos se llenan, y ahorita te quito a ti, pero ya tengo al otro que va a llegar a hacer lo mismo. Entonces, ¿para qué lo quitaste? ¿Sí? ¿Para qué te lo llevaste? ¿Para qué todo? No, para empezar de nuevo en ceros. Pues sí, pero si ya tenías la estructura, ahí hubieras hecho la modificación y no tumbar todo, que muchos organismos los vamos a volver a ver con otro nombre, ¿sí? Les van a cambiar una sigla y van a seguir ahí, pero por lo pronto están generando un caos a nivel nacional, que eso a nadie nos favorece. Bien, y por último, la última pregunta del millón. ¿Qué les ha parecido la gestión de Andrés Manuel López Obrador? Ahorita ya se va, ya terminó su sexenio. ¿Qué les parece? ¿Creen que sí cumplió lo que él prometió en campaña? ¿Creen que sí logró conformar sus propuestas? ¿O estas reformas solamente son para hacer ruido y decir, me voy haciendo el escándalo del mundo para que no me reclamen lo que no cumplí? ¿Qué opinión les merece? Pues le faltó mucho, por supuesto que le faltó mucho, porque al hacer un recuento de todo lo que prometió, pues no se cumplió. Por ejemplo, el aeropuerto se cambió y se hablaba de una corrupción tremenda, pero pues no hubo nadie en la cárcel. El tema del Segalmex, pues también no vimos nada. Entonces, temas como esos y diversas promesas como la salud, como el país Dinamarca, pues también no se cumplió. Y las gentes que padecen cáncer, que padecen enfermedades graves, crónicas, degenerativas, pues les salen muy caros los medicamentos. Entonces, antes estábamos acostumbrados, aunque el PRIAN eran los ladrones mayores, pues de alguna manera se cumplía con el medicamento, batallando, pero se cumplía, y hoy esas cosas están fallando, ¿verdad? Entonces, ese tipo de circunstancias y la investidura presidencial, de la forma en que el presidente empieza a dividir, pues no es la correcta. ¿Qué fue lo que pasó? Pues a mi juicio se empoderó tanto el señor presidente, y la edad también tiene mucho que ver. Entonces, empoderado, y esta elección, lo que tú muy acertadamente dices, licenciado, ¿por qué no la promoviste antes? No, pues se convirtió en un político sagaz. Pues, o sea,
Él siempre era un candidato a la presidencia, pero ahora que fue presidente, pues todavía se convirtió en un hombre muy empoderado porque, pues ante diversas asesorías, rating y todo, pues las mañaneras fue algo que nunca había ocurrido en el país y se apoderó de las mañaneras. Y el INE le decía, oye, ya deja las mañaneras, el tribunal, "Oye, ya no, pero es lo último que. Entonces, la reforma también por eso debe ser partidista, debe ser electoral, en la cual el presidente de la República debe de respetar la ley. Pero entonces el presidente de la República decía, como lo dijo aquí el gobernador, no, hombre, pues vamos a imponer las placas, vamos a hacernos el replaqueo, que los ciudadanos paguen 5,000 pesos en 2 años y nos ayuden. ¿Cuántos millones vamos a recibir por los carros que hay? O sea, si el presidente pues voy a violar la ley, nadie me dice nada, no por eso me van a quitar, no pasa nada. Entonces cada quien, de acuerdo a sus asesores, dice, pues ¿quién se va a amparar contra el replaqueo de las placas? ¿Quién? ¿Se ampararon mí? No te quito nada, déjalo litigar. Oye, que te amparas contra el impuesto al fomento educativo. Y cada vez nos están quitando a nosotros, como ciudadanos, muchísimas esperanzas, porque ese dinero, pues no sabemos a dónde va. El último préstamo de 8,850 millones de pesos. Igual, el presidente de la República, ¿con cuánto ha endeudado al país? Tampoco hay transparencia. Luego, el presidente de la República fue muy hábil. Siempre decía, yo tengo otros datos, yo tengo otros datos. Y por más que la oposición dijera, es que aquí están, tu propio INE te dice, tu propio banco, yo tengo otros datos. Entonces, eso ha generado una percepción del empoderamiento desacertado del señor presidente. Eso, y luego las ligas con el narco, que nosotros no sabemos si es cierto o no es cierto, pero la oposición se ha encargado de que el saludo a la mamá del Chapo, que en paz descanse, y el acercamiento con los grupos criminales, pues generen un empoderamiento mayor y estarlo acusando ahora de narcopresidente. Multaron a esta Xochitl por decirle narcopresidente. Entonces, ahorita, por cierto, estaba viendo que hay una captura en Culiacán, hay una balacera, están las Fuerzas Armadas. No sé, tiene varios días. Okay. No lo había visto, ¿verdad? Entonces, pues sí se ve que vienen imponentes. Eso de que se hayan llevado al Mayo y que el Mayo esté cantando y que me secuestraron. Fíjense, la FGR ya diciendo que lo que hizo Sinaloa no es cierto, que no murió en los términos en los que dicen una gasolinera. Entonces, la creencia de que le están creando al Mayo y acusando al hijo del Chapo de secuestro, entonces todo eso la oposición lo aprovecha para decir que es un narcopresidente. No, pues yo creo que la situación del presidente en esos términos, desde inicios de su administración, el lucrar con la pobreza, el hacer más pobre al pobre a cambio de una despensa, a cambio de un apoyo para las personas mayores, pues la gente era necesario. Sí, pero te quitaron los medicamentos. ¿Sí? Es que los otros se lo robaban todo. No. Entonces se lucró por la gente más necesitada, se les hizo un lavado de coco, de que esto es lo ideal, y las becas eran para el aprovechamiento, eran para jóvenes que tuvieran esa capacidad y no tuvieran el recurso para trabajarlo. ¿Sí? Digo, no, para todos hay beca. Estudie, no estudie, ¿sí? Le vaya como le vaya, él tiene su beca. Entonces, eso deja mucho que desear porque es dinero que se está desperdiciando. Y es dinero que se los hemos dicho todo el tiempo. No era el sueldo del presidente, no era López Obrador el que te lo daba, era el dinero de los impuestos. ¿Sí? Y ese dinero hacía falta precisamente para las carreteras, hacía falta para la educación, hacía falta para muchas cosas que dejaron a medias. La situación que se dio con López Obrador de estar manejando y estar polarizando en lugar de dialogar, en lugar de llegar a acuerdos, en lugar de poder avanzar y hacer avanzar al país, se quedó estancado y estamos sufriendo las consecuencias. Ahorita, ¿quién se anima a pasar por un Zacatecas, por un Michoacán, por un Guerrero? Nadie, ahorita un Culiacán. Y queremos que vengan turistas y queremos que empresarios de otros países vengan a invertir. ¿Sí? Él anunciaba con bombo y platillo las remesas de los dólares que llegaban. Pues si ahorita recibimos tantos millones de pesos de las remesas, oiga, tenga vergüenza. Hay personas que están abandonando a su familia
para irse a trabajar a Estados Unidos, ¿sí? Y lo poco que ganan es mandarlo, porque si no su familia se muere de hambre. Usted aquí lo está anunciando como si fuera un logro de su sexenio, que tanto dinero esté llegando. Hay que ponerse en los zapatos de las personas que sus familiares se tuvieron que ir de aquí, ¿sí? Que están allá batallando, que duermen 30 en un solo cuarto, que no tienen condiciones para bañarse, que no tienen condiciones para alimentarse, que andan en los botes de la basura, que andan en las yardas, que andan en las calles recogiendo basura para tener que mandarles aquí a su casa. Lo anuncian como algo sensacional, ¿sí? Las remesas siguen subiendo, ¿sí? Cada día más mexicanos siguen saliendo del país para buscar mandar algo para que su familia no se muera de hambre. Entonces, si vemos los pros y los contras, yo creo que este sexenio de la transformación no llegó. Nos queda debiendo muchísimo y hay muchas familias desamparadas, hay muchas personas desaparecidas, hay muchas cosas que los hospitales están para llorar, las universidades están para llorar, ¿sí? Y esto no es lo que merece México. Pues muchísimas gracias, agradecerle a nuestros invitados, sobre todo los invitados de lujo. Licenciado, muchas pues lo vamos a gracias. esperar el próximo Gracias. jueves en esta edición, comentando el tema de la política, al licenciado Rolando Álvarez también, y estarlos invitando a que comentemos con otro tema interesante, con otro tema importante, como el tema de la reforma presidencial, y en el otro jueves pues veremos otro tema más interesante. Pues por lo pronto agradecerles su participación, sobre todo a las personas que nos mandaron mensaje, que nos escribieron a través de nuestra página de Durangueños por Durango, Partido Villista. Lo estamos esperando y continuamos con su sintonía. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.